¿Ya? Pregúntenos. Todavía no pasó la... Más que una pregunta, es un valor que sale en el solucionario, pero a mí me dio uno distinto, que es el valor RMS del ejercicio que Ya, el valor RMS del ejercicio está. y a mí me dio 70,71 Ya. y el solucionario da otro valor. Puede que esté malo. Imposible no es. De hecho, sí, está mal. Ese valor está mal. Porque lo hizo al revés. Se supone que el valor pico siempre es más grande que el valor RMS, así que no tendría sentido. Ese valor está mal. Así que es 70, como dijo usted, 70,71. ¿Alguna otra duda? Supongo que con el tema del ángulo de fase, algo les ayudó el sticker que les mandé ayer, porque lo hice con un sticker. Estaba preguntando ahí Carimán. En un sticker le escribí el tema de los ángulos. No es la media fórmula, si es tomar la fórmula del voltaje de... ¿Dónde está esta cuestión? Calmación. Es la misma fórmula que tenemos acá. ¿Eh? ¿Cómo está Emilio? ¿La ha tomado, no? Tablet. Voy a explicar esto y comenzamos con el tema de los pasores. Mejor, gracias a Dios. Así que eso es bueno y le vamos a dar acá. Voy a explicar algo con respecto a lo de la tablita que me preguntaron con el ángulo. Yo les envié una sticker ayer por el grupo de avisos, si alguien lo vio, pero no es tan difícil. ¿Por qué? Porque acá en el PPT, en los ejercicios que están acá, pide el ángulo, ¿cierto? Pide el ángulo. Puedes sacar todos los otros valores que son más fáciles, pero pide el ángulo. Y vamos a comenzar con la asistencia en unos 5 minutos más, unos 2 minutos más, pero primero vamos a aplicar esto y le damos. Tenemos que la fórmula del voltaje instantáneo o la corriente instantánea, VDT o V sub ángulo, ¿cierto? Es igual al voltaje máximo o el voltaje pico por seno del ángulo. Si estoy hablando de ángulo con una letra griega, significa que estamos hablando de un sistema en sexagesimal, es decir, degrees. No me acuerdo cómo se escribe degrees, pero estamos hablando en grados, ¿ya? Así que la primera cosa es que tu calculadora tiene que estar en D, es decir, porque estamos hablando en grados. Eso supongo que quedó claro, ¿sí? Si trabajamos en grados, la calculadora tiene que estar en grados. Si trabajamos en pi radianes, la calculadora tiene que estar en pi radianes. Ya, sucede que, ok, fíjense, este número está multiplicando con el seno del ángulo, ¿cierto? Si está multiplicando, es posible que pase dividiendo acá, suponiendo que este número lo tenemos. ¿Lo tenemos en algún caso de acá? De hecho, sí, me dan el valor instantáneo de 86,6. ¿Se dan cuenta? Así que lo tenemos. Buenas tardes, Marco. Entonces, si está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda P del ángulo dividido en, o VDT, valor instantáneo, dividido en voltaje máximo, voltaje P. ¿Y qué nos queda al otro lado? Sin o seno, por dicho, del ángulo. La pregunta es cómo sacamos el ángulo de esa cuestión. Eso es fácil. Como cuando aplicamos potencia, es como cuando amplificamos las ecuaciones por 2, que algo se me pegó. Claro, ahí sí. Aplicamos... Sí, deme un segundo que esta cosa... OneNote, idea por ahí. Y como que colapsó. Ya. Y vamos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros extraemos el ángulo? O si fuera una X, ¿cómo lo extraemos? Tenemos que tratar de eliminar eso, ¿cierto? ¿Cómo lo eliminamos? Ah, muy bien, se volvió a ver. Algo sucede hoy día. Vamos a cerrar todas las cosas que nos sorben. No se sorba, así que salir. Ya, entonces si queremos sacar... No, estoy esperando que se conecte más gente. Si queremos, y de paso estoy explicando esto. Si queremos sacar seno, tenemos que... ¿Será que me está troleando el USB? Ya, si queremos sacar seno, entonces debemos aplicar algo que nos permita, algo que nos permita eliminar el seno, es decir, seno a la menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría la primera parte, como se tiene que cumplir la igualdad, seno a la menos 1, ¿de qué cosa? De B del ángulo, partido en BP, ¿sí? Igual, eso se tiene que aplicar aquí y se tiene que aplicar, tiene que aplicar en la división y se tiene que aplicar acá en este lado, para que eso sea igual para todos. Y acá queda seno a la menos 1, ¿de quién? De seno del ángulo. Y adivinen qué pasa si nosotros aplicamos seno a la menos 1 del seno. Se elimina, porque es la inversa. De hecho, se llama arco seno, o la inversa del seno. Y ahí finalmente queda que seno a la menos 1 partido en BP, voltaje pic, igual al ángulo. Entonces, ¿cuál es el valor instantáneo de ese ejercicio? 86,6 volts. ¿Cuál es el valor peak o máximo de ese ejercicio? Tenemos que tenerlo porque si no, no podríamos hacer eso. El valor máximo es 100 volts, ¿cierto? Entonces, si dice que tengo que hacer seno a la menos 1, yo aplico. ¿Dónde está el seno? Aquí. Pero el seno a la menos 1 está en otro color, en color chip. Chip, seno a la menos 1. De la división entre el valor instantáneo, que es 86,6, y el valor máximo. Ah, pero me dio 1,047. ¿Cuál es el problema? No sé si se fijan
que tengo la calculadora en radianes de la última vez que la ocupamos, ¿ya? Si eso les pasa en la prueba, les va a dar todos los ángulos malos, así que, y todos los valores también, y eso no se perdona, ¿ya? Ahí, if modo, dec, modo 3, y ahora sí la podemos aplicar. 59,99, eso podríamos aproximarlo a 60, dependiendo del caso, pero podríamos aproximarlo a 60. Aquí tendríamos 60 grados, ¿se dan cuenta? 60 grados, ¿ya? Voy a pausar aquí. Yo creo que lo mínimo que pueden hacer, tener esto copiado, tener una foto a mano, como sea. Ya, me imagino que lo vieron en herramientas matemáticas para la ingeniería o algo así. Te voy a explicar todas esas cuestiones. Las fórmulas, de tanto usarlas te las termináis aprendiendo, no es necesario como aprendérselas de memoria. Además, depende también de si lo quieres hacer con fórmulas, si no, si te conviene o si no, si te conviene trabajar con polar rectangular. Va a depender de eso, de qué te convenga más, según el caso, el ejercicio. Sí, sé de qué estás hablando, pero primero tengo que partir con lo que es un fasor, antes de hablar de Paul y Rec, porque si no entienden lo que es un fasor, están mecánicamente aplicando esto sin entender qué rayos están haciendo. No sé si me entienden. Y además que cuando yo haga algún cálculo, que lo haga a veces, por ejemplo, con Paul y Rec, y a veces lo haga con esta forma porque es más rápido, según lo que quiera calcular, ustedes tienen que entender tanto esto como esto. Ustedes no entienden que son equivalentes y toda la cosa, entonces tenemos un problema. Vicente tiene una pregunta, pero me va a tener que esperar 2 minutos porque voy a lavarme las manos y vuelvo. Ella, la 101.1. Profesor, lo interrumpo. Por aquí Beatriz de biblioteca. Ah, hola, ¿cómo está? Bien. Sí, es que me dijo me conecté a su radio. Es que me dijo que iba a ser como a las 3:30, entonces no la esperaba. Sí, pasa que sí, me adelanté porque tenía con otra profesora agendada la inducción, pero no me envió nunca el link. Entonces me vine para acá mejor. Ya. Dígame, soy todo y... No sé si lo puedo interrumpir, son 15 minutos nomás que me demoro. Sí, los chicos van a poner atención, ¿cierto, chicos? Ella es la encargada de biblioteca, por si acaso, y nos va a dar una información antes de continuar con la clase. Para que se tomen un respiro mientras. Sí. ¿Me puede dar la opción de compartir pantalla? Eso es lo único que necesito. Pero para eso tendría que dejarla como moderador, creo. Sí, exactamente. ¿Dónde está? Primero, Beatriz. Creo que si se pone sobre mi nombre, los puntitos, le da la opción. Sí. ¿Convertir en moderador o presentador? Presentador. Moderador porque necesito compartir pantalla. A ver. Después me saca nomás. ¿Sí? Sí, ahí me sale, compartir pantalla. Sí, ahí me aparece la opción. Misma. Ahí creo que ya se ve. Sí, ya se ve. Ya, chicos, voy a comenzar entonces para no quitarles mucho tiempo. Iniciar, continuar. Antes de continuar la grabación de Collaborate, siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Avísenme que tengo que volver a activarla porque si no, no me va a marcar, pero yo les voy a explicar algo con respecto a una pregunta que me llegó de un alumno anónimo que igual le cuesta o está un poco perdido con el PPT anterior y los valores y el cuadrito que resolvieron. A algunos les quedó muy claro y a otros están muy perdidos. Ya, por si acaso, en el link de Drive de este semestre que nosotros creamos y yo les mandé, sea material, estaba subiendo las clases y los PPT, ¿se han dado cuenta, cierto? Ya, hay un libro que se llama Fundamentos de Electricidad, Milton Gusó Español. Por eso tuve que dejar de grabar ahí porque va en contra de exactamente lo que estaba hablando la mina. Ahí está el libro entero, ¿ya? En el libro entero, pero déjame explicar primero. En el libro entero, está en el Drive, hombre, ¿ya? En el libro entero, Fundamentos de Electricidad, todo lo que es corriente continua está en los primeros capítulos. Está en el Drive, les voy a mandar el link de nuevo. Y en el capítulo 11 empiezan principios de la corriente alterna. Y está generación de un voltaje alterno, medidas angulares, onda sinusoidal, corriente alterna, frecuencia de periodo, relaciones de fase, fasores. Nosotros ya vamos en esta parte. Si a alguien le cuesta lo previo, lo que ya vimos, ahí tiene como para repasar. Capítulo 11, el libro tiene 458 páginas, así que ahí tienen para entretenerse para rato. Ya, de hecho, algunos de los ejercicios que a veces tengo en los PPT, incluso los saqué de acá o de unas guías que se formaron a través del libro. Voy para pasarles el link, voy a sea material, enlace para compartir, copiar el enlace, los usuarios pueden ver y ahí se pueden adelantar igual un poco a la materia, me pueden preguntar cosas, no sé, lo voy a ver igual por el grupo de aviso. La única lata es que estoy grabando, ¿cierto? Ahí no, estoy grabando en pantalla nomás, la única lata es que perdimos 15 minutos, pero bueno, grupo de avisos, ahí está el link del Drive, por si acaso, para que puedan descargar el libro está entero, ¿ya? Ahora, de hecho creo que lo había subido directamente al Drive, también puedo hacer eso, pesa 80 megas, o sea, directamente al WhatsApp, ahí para el que tenga puros datos nomás y lo puedo dejar subiendo. Acá seguimos la clase. Ya, vamos a continuar con la clase. Estábamos nosotros, ¿cierto? Viendo, ya resolvimos una duda de la clase anterior, por ende nos reconectamos con la clase anterior, ¿cierto? Y ahora extraje yo esta lámina de la nueva presentación, ¿cierto? Sí. Y esto me explica en el fondo qué es un fasor. Un fasor
como dice ahí, es un número bidimensional. Bidimensional significa que tiene dos partes, por eso dice por ende. Por ende tiene dos partes, una real y una imaginaria. Se simbolizan con la letra Z, pueden escribirse de varias formas. Chicos, esto es un ejemplo, ¿ya? ¿Qué es un fasor en términos estrictos? Antes de explicar eso, con sus fórmulas matemáticas y sus fórmulas polar rectangular con la calculadora, con la fórmula y toda la cosa, quiero que recuerden, llego a tener chatos con ese video, pero quiero que este es el único video que les va a ayudar a entender siempre. Bajar el audio porque estoy grabando acá, sí, estoy grabando. Yo sé que ya los tengo chatos con este video, pero es lo único que les va a ayudar a entender el cómo un vector, o fasor mejor dicho, porque no es lo mismo que un vector, un fasor, y de hecho en este momento la diferencia no nos importa. Un fasor va moviéndose, ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Los puntos que se van reflejando aquí, se dan cuenta que está en color rojo. Primero partió ahí, en 0. En 0 en 0 con respecto al eje Y, pero en 1 con respecto al eje X. ¿Se dan cuenta? Cuando se empieza a mover, esto genera una proyección, no sé si se ve bien, una proyección hacia el eje Y. ¿Lo alcanzan a ver? Lo que no muestra, de hecho ahí se genera otro punto, en los 30 grados, y ahí lo grafica. Lo que no muestra este video, obviamente, porque la idea del video era mostrar otra cosa, la función seno en base al eje Y. Por algo usamos o llamamos onda sinusoidal y no onda cosinusoidal, que nos enfocamos en el eje Y, y el eje Y va a ser el eje imaginario. Después explico qué es el eje imaginario. Pero independiente que la función sea senoidal y tengamos un valor reflejado en el eje Y, también tenemos un valor reflejado en el eje X. No la muestra, pero independiente que en este momento no la muestre, si ustedes se imaginan acá esos puntitos, tendría yo también una proyección en el eje X, ¿o no? Que valdría un poquito menos que 1, ¿cierto? 0,8 puede ser. De hecho, eso es calculable incluso con los datos que ya tenemos. Pero entienden que el fasor en el fondo es como una flechita que tiene un máximo, en este caso es 1 el máximo, que tiene un ángulo con respecto al eje X y que proyecta una imagen en el Y y en el eje X. Ahí cuando está en 90 está en el máximo del eje Y, ¿cierto? 1, pero ¿proyecta alguna imagen en el X? No, la imagen en el X es 0 o el valor en X es 0 y ahora se va a mover para allá. Lo mismo. Ojo, importante, siempre anótenlo, esto es como de, no sé si de prueba o algo que nunca se les puede ir. Siempre que yo considero el ángulo, porque ustedes ven que esa rayita blanca está simbolizando el ángulo que está formando el vector con respecto al eje X. Siempre el ángulo que yo utilizo en la calculadora, en su forma regular y polar, yo creo que lo voy a tener que escribir. Cuando utilizo rectangular y polar, el ángulo que nos importa es el que se encuentra más cerca del eje X. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque más adelante van a entender que hay una función polar y una función rectangular que nos facilita un poco más la vida para usar esas fórmulas que están ahí. Pero igual debemos entender las fórmulas porque vamos a ver estas fórmulas, no estas las vamos a ver siempre. Las formas, mejor dicho, estas no son fórmulas, son formas, las vamos a ver siempre. Pero estas fórmulas no necesariamente. Pero estas formas de rectangular y polar es muy importante que el ángulo que nosotros reflejemos sea el ángulo se encuentre más cerca del eje X. Ustedes dirán, pero ahí tenemos un poquito más de 90, ¿cierto? Desde acá, desde el 0 hasta acá, hay un poquito más de 90. Ya, pero en algún momento esta flecha verde pasa abajo, ¿no? Bueno, para abajo. Tengo que hablar bien porque soy un profesor, ¿cachai? Entonces se tiene que entender todo lo que yo digo. Ahí tenemos 180 y ahí tenemos más de 180, ¿cierto? 210. Pero pongan atención, Santiago, Luis, Vicente, Javier, todos los chicos, pongan atención. Decir ángulo de 210 es lo mismo que decir ángulo de menos. Si yo hiciera el ángulo por este lado, ¿cuánto tendría ahí? De acá hasta acá. Sabemos que es 360, así que ¿cuánto tendría acá? Ángulo de menos 150. Menos 150 grados. ¿Por qué yo les digo esto? Más allá de que la calculadora nosotros lo ingresemos como 150 o 210, la calculadora lo va a interpretar igual, porque son el mismo número, ¿ok? Pero el tema es que cuando ustedes estén operando y utilicen esas formas de operar, es probable que la calculadora les muestre el menos 150 y no les vaya a mostrar el 210, porque la calculadora siempre muestra el ángulo más cercano hacia el eje X. ¿Me entienden o no? Excelente, ya quedó claro ese punto. Bueno, y ahí después ya se da toda la vuelta y ahora ya estamos, de hecho, en la parte negativa, porque este es el lado negativo del eje X, este es el lado negativo del eje Y, en fin, ahí se forma la sinusoidal, muy bonita, muy hermosa, ya sabemos cómo se. Vámonos a lo que sí, pues sí, de hecho trabajamos de esa manera todo el rato. Estas cosas las ocupamos a veces dependiendo de cómo lo
de la conveniencia. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién levantó la manito? Ya. Importante, antes de hablar cómo calcularlos a manito y cómo trabajarlos en la calculadora con unas funciones especiales, tenemos que hablar del ángulo en sí, perdón, del polar en sí. Primero, profesor, como dijo, aparecía en la en el libro, lo imprimiré ahora. Desde el capítulo 11 te mandé una foto por WhatsApp. Desde el capítulo 11 empieza y tendrías que buscar en la página cuál es la página del capítulo 11, porque de hecho es un libro escaneado, creo, así que no te podría decir, que no me la sé. Volviendo a esto, primero, la primera conclusión, ¿cuál sería? Esta flechita, antes de hablar de ángulo, antes de hablar de módulo imaginario, que el real, que no sé qué, la cacha de spa, esta flechita está reflejando una onda sinusoidal, ¿cierto? Lo acabamos de ver en un videito, ¿no? Ya, eso no se nos puede olvidar nunca, porque después empezamos a tratar con las flechitas, pueden decir con los fasores, y después los cabros yo les digo, ya, dibújeme el diagrama de fasores de la cuestión, o dibújeme el diagrama en el tiempo, o el diagrama en base a los ángulos de forma lineal. Y como que, ya, ¿y cuál es ese, profe? Yo le digo, pero si ahí tiene el fasor, dibújelo. Pero, profe, si y me dibujan la flechita cuando yo le estoy pidiendo la otra cosa, que es el que se mueve, la onda sinusoidal, o a veces le estoy pidiendo de esta forma. Ambas son la misma y no es complicado de como comprender el concepto, pero eso, es que no se nos puede olvidar que es lo mismo que una onda sinusoidal. Ahora voy a explicar qué es un fasor, más allá de lo que dice acá. El fasor es la flecha. Está rayando el lapicillo, ya, el fasor, y no vayamos a poner fasor igual flecha, sino que el fasor es la flecha. Partamos por ahí. Alguno se perdió con eso. Se dice fasor para referirse que representa una fase de la onda sinusoidal. Sí, de hecho sí. Claro, es una flecha que está en movimiento, pero es la flecha. Se dice fasor porque representa finalmente una onda sinusoidal. En cambio, los vectores no son necesariamente una flecha que está rotando sobre un eje. Esa es la gran diferencia, Sebastián. ¿Sí? Ya. ¿Entendieron que el fasor es la flecha? ¿Y qué es lo que representa? ¿Y qué es lo que representa? Una onda. Muy bien, concepto claro, excelente. Sinusoidal o sinusoidal, ambos están bien dichos. Ya. El fasor dice que tiene dos partes, pero en realidad tiene cuatro. Así que ahí ya la onda no se pone buena onda. Se desconecta el lápiz. El fasor tiene cuatro aspectos. Uno se llama forma regular y el otro se llama forma polar. Y ambos son representaciones de la misma flecha. En pocas palabras, yo puedo representar esa flecha como sale arriba o como sale abajo. El cómo se los voy a explicar a continuación, pero quiero que asuman y asimilen que son dos formas de representar exactamente la misma flecha. Ahora, en el plano cartesiano, ¿qué es el plano cartesiano, cabrón? Sí, puede ser. Se pasó bien, está todo borrado. Tengo un tenedor y lo aplané. Ya en el plano cartesiano tenemos un eje X, están matando tenemos un eje X negativo, ¿cierto? Tenemos un eje Y y un eje Y negativo. Están robando casaca. R1, R2, R3, ¿de qué está hablando usted? No. Es el plano cartesiano que conocemos de toda la vida, que nos pasaron en el colegio, en la básica, en todos lados. Y ahora le vamos a dar un uso un poquito más decente de que Y es igual a... No, es igual, son usos decentes, pero le vamos a dar un uso con respecto a la onda sinusoidal. ¿Sí? Ya. El eje X siempre, toda la vida, va a representar a los reales o valores reales. Ustedes se podrán decir, ¿qué son los valores reales? Lejos de definir, pero los valores reales vienen siendo, en el fondo, la parte resistiva del circuito. Ahora, ojo, no existen partes resistivas negativas, o sea, no existe una resistencia negativa, pero por esas cosas de la vida, si yo mezclo aquí y acá, es posible que cree un vector que ande dando vuelta para acá, ¿ya? Así que no nos vamos a truncar en esa, me refiero, no nos vamos a ir en la ola de si no es así, ¿ok? Tenemos un plano que el eje X representa, ya sea para la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la que no es de la derecha, la izquierda o la que no es la izquierda, ¿sí? Valores reales, o mejor dicho, la parte resistiva del circuito. Y el eje Y representa los valores imaginarios, los cuales son, en este plano, en el plano eléctrico, son dibujados como una J. La J, la negativa. La J, al igual que la I, ¿habían visto alguna vez los imaginarios en el colegio? La I representa ¿qué cosa? Raíz cuadrada de menos 1. Ya, eso quiere decir que no existe, o no existe dentro de los reales, ¿cierto? Pero que tenga una parte imaginaria. No. Te dije, se llama imaginario porque eso quiere decir que no existe, o en realidad no existe dentro de los reales. ¿Qué me refiero yo? Yo tomo un punto aquí, donde sea en el eje X, solo son reales, ¿sí? Por ende, los imaginarios, que en electricidad ocupamos la J y en matemática ocupan la I, ¿cierto? En el eje X mismo no existen los imaginarios. Es importante porque la J, siendo valores imaginarios, representan algo dentro de la electricidad, y eso es importante. El problema es que todavía no les puedo decir qué, porque si no perdemos la onda de la onda. Pues si queremos entender primero qué es el fasor, qué es la flechita, y después vamos a irnos pero ya tenemos una pista. ¿Se dieron cuenta? Tenemos una pista. La X es la parte resistiva del circuito, ¿sí? Y los imaginarios van a representar
el valor de la onda sinusoidal, ¿ya? Pero eso no lo voy a anotar por ahora porque no es algo relevante todavía para entender lo que es un fasor. Es más relevante cuando empezamos a ver lo que es inductancia, capacitancia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva e impedancia. Ahí realmente podemos ver qué implicancia o qué es en el fondo o qué está representando un fasor eléctricamente, ¿me entienden? Porque pues, hasta el momento lo único que estaba explicando es que qué es un fasor de forma matemática y con suerte qué es un fasor representando una onda sinusoidal, ¿cierto? Dijimos que el fasor era la flecha, ¿o no, Fred? Ahí tenemos una flecha. Vamos a asumir que esta flecha tiene un ángulo de 30 grados. La forma polar siempre, si se dan cuenta, aquí tengo un R, ¿se dan cuenta en el dibujito? Este dibujito lo saqué yo por ahí y yo modifiqué toda esta cuestión, así que me costó harto. Ya, ese R es el largo de la flecha, el largo. Es como que si yo, no sé, si era una wincha acá, tratara de medir hasta acá, el largo de la flecha. Pero Vicente, ¿para qué? ¿Para qué? Eso todavía no doy un valor. Eso en términos matemáticos o en palabras bonitas, técnicas, se llama módulo o magnitud. No sé, ustedes ya van a entender que cuando estamos hablando del módulo, generalmente yo lo ocupo como módulo. Cuando yo hable de módulo y ángulo, me refiero al módulo. Por módulo me refiero a cuánto o a qué, al largo de la flecha. Cuando digo ángulo, me refiero al ángulo de la flecha con respecto a quién, al eje Y o al eje X. Excelente, ya vamos como avión en picada, como avión desarmándose. O sea, ahí vamos a ver. ¿Ya? Eso que acabamos de ver es la forma polar y se escribe así. De hecho, eso de Z no necesariamente va así. Lo que importa es eso. La R viene siendo el largo de la flecha y esa cosita significa que lo que viene a continuación es el ángulo. Por ejemplo, el largo de la flecha aquí puede ser, no sé, 20. Yo lo acabo de inventar, entonces digo 20 ángulo de 30 grados. Yo no sé si estoy hablando de voltaje, no sé si estoy hablando de corriente, todavía no le vamos a dar no le vamos a asignar una magnitud física todavía, pero se entendió. ¿Cómo se llama esa forma? ¿Rectangular o polar? Polar. Excelente. Ahora, con el gris, fíjense en la flecha. Yo en la puntita de la flecha voy a imaginarme que se extiende hacia allá, hacia el eje X, y en la misma punta de la flecha voy a imaginarme que se extiende hacia acá. Porque si yo proyectara, bueno, es más arriba, pero me falló el cálculo, acá. Entonces, aquí va a tener un valor en X y acá va a tener un valor en Y, o en los imaginarios, en los J, positivo o J negativo. Ya, estos dos valores se llaman forma rectangular. Siempre van primero los reales, como dice la X, y luego más o menos JI. Estamos en los J positivos, es más J, por ejemplo, no sé, 15. Puede ser 3 más J15. Estoy inventando un número porque todavía no hemos calculado en realidad. ¿Ya? Entonces, ya dale. Pero se fue la conexión, se fue algo. Pero tal vez se fue la imagen y hay que compartir y descompartir. Pues no sé si de nuevo. Ahí se arregle. Ya. Y hay formas de calcular esto trigonométricamente hablando. Trigonométrica. Hay una forma de calcular esto con transformación trigonométrica, es decir, de polar a rectangular o de rectangular a polar. Y ahí simplemente aplicamos, ¿no? Queremos el eje X, R por coseno del ángulo. Y queremos el eje Y, R por seno del ángulo. Vamos a hacer entonces el eje X, que es la X de nuestro número. Información que voy a borrar ese cosa. Este número lo vamos a transformar a rectangular. Es decir, vamos a calcular cuánto es este valor y cuánto es este valor, ¿sí? De nuevo, vamos a transformar este mismo fasor que acabamos de inventar a su forma rectangular, es decir, vamos a calcular el valor en los reales y el valor en los J, o los imaginarios, ¿ya? Y ahí están las fórmulas, de polar a rectangular. Entonces, ¿cómo calculo el X? R, es decir, el largo, o el módulo. ¿Cuánto vale el módulo? ¿El 20 o el 30? 20 es el largo. Ojo, tiene que estar en grados. Si la dejan en radianes, se les va a ir el cálculo, ¿ya? Por seno, o coseno, por coseno del ángulo que es 30. Y ahí tengo 10 raíz de 3, 17,32. Entonces, 17,32 es la X. Es decir, acá tengo 17,32. ¿En qué se mide? En nada, porque todavía no le hemos dado una magnitud. Ahora, lo mismo, pero por seno. Seno, módulo por seno del ángulo. 10. Entonces, siempre dos decimales. Ay, pero si estuvimos un semestre entero trabajando juntos, familia. Más J, 10. Este es este mismo número, pero aquí está en polar y aquí está en rectangular. Lo quiere decir acá que esto aquí vale J10. Entonces, volviendo al inicio, a lo que estábamos hablando. En la definición dice que es un número bidimensional porque tiene reales e imaginarios, por ende tiene dos partes, una parte real y
única parte imaginaria. Pero nunca nos dijeron que en realidad tiene 4, porque en la parte polar tiene el módulo y el ángulo, y en la parte rectangular tiene la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y, siendo ambos el mismo fasor, o mejor dicho, la misma flechita. ¿Se entendió? Ya, ahora vamos a ocupar un truquillo, en realidad es una función de la calculadora, que es pol y rect. Yo quiero transformar de polar a rectangular. ¿Qué tengo que usar? ¿Rect o pol? Repito la pregunta. Si yo quiero transformar de su forma polar a rectangular, ¿qué tengo que usar? ¿Rect o pol? Rect, porque ya está en pol, ¿me entiendes? No sé si Harold lo hizo a propósito o está troleando al rect. Si ya está en pol, yo lo quiero transformar a rect, entonces rect es lo que ocupo. Sí, claro. ¿Dónde está? Por aquí. En rect. En algunas calculadoras está aquí, en otras está por acá. Tienen que saber buscarlo. ¿Se dan cuenta que ahí esto está el pol? ¿Cómo se escribe el número? Siempre. Si es positivo o si es negativo, se considera el signo. Siempre. Yo era menos 30, tengo que poner coma menos 30, por si acaso. 20, ¿cierto? Ese es el primer número. ¿Con qué lo separo? Con esto. Shift y esa coma que está aquí. Si yo aprieto este botón, va a aparecer una coma, que no es un punto decimal. No es que sea 20, y algo. No. Es la separación de los dos números. Luego el ángulo. Cierro paréntesis y pongo igual. Y ahí me muestra el primer valor, el del eje X. ¿Se dan cuenta? 17,32. ¿Cuánto vale el imaginario? 10. No sé si les quedó claro. Ya. ¿Podríamos hacerlo al revés? Vamos a perder unos decimales porque eso mismo, pero ahora vamos a transformar de rectangular a polar. Puede que se pierdan unos decimales, pero Shift, pol, ahora queremos transformar es para allá. ¿Cuál es el primer número? 17,32, ¿cierto? Shift, coma, ¿cuál es la J? 10. ¿Positivo o negativo? Positivo. Hay que ponerle una I de imaginario por si acaso, no va. Igual. ¿Cuánto me dio? 19,99. ¿Se dieron cuenta que perdí unos decimales por el número? Pero el ángulo me dio preciso. 30. De hecho, me la sopla, me dice que R, o sea, R es el módulo, siempre R es el módulo y eso es un ángulo. Si yo creo que esta es una forma rectangular, tengo un problema porque acá me sopla XY y en la otra me sopla R ángulo, entonces basta con saber eso, ¿sí? Y además que por eso les dije que se compraran la 570 o la 992X y todo, porque tiene esto. De hecho, hay un modo que me deja dejar el R arriba y el ángulo abajo, pero no me quiero meter en eso todavía, porque después lo vamos a ver y les voy a decir cómo se hace eso. Todo depende de la representación matemática. Para terminar, sumar y restar fasores y luego multiplicar y dividir fasores. ¿Cómo funciona? Aquí hay un ejemplo. Se tienen dos vectores o fasores. ¿Cómo se llama el primer fasor? Sus valores están en rectangular o en polar. Rectangular. Yo lo escribí arriba en la regla de oro, ¿ya? Dice, porque este PPT lo hice yo, dice, para sumar o restar dos o más fasores es necesario que estén expresados en su forma rectangular, operando reales con reales e imaginarios con imaginarios. ¿Qué cosa dicen? ¿Dónde? ¿Hay un error? ¿Dónde hay un error? Ya, pero lo vamos a ver. Ya. Que puse 5 más J1 y arriba dice 4 más J1. Es un error de traspaso. Y allá dice 4 y acá dice 5. Pero es un detalle. Gracias por notar, ¿ya? Ok. Y el vector, el fasor B es 2 más J3. ¿Eso se respetó? Sí, se respetó. Ya, bacán. ¿Pero qué dice? De nuevo, para sumar o restar dos o más fasores es necesario que estén expresados en su forma rectangular. Ambos. Tengo uno en polar. ¿Qué tengo que hacer? Transformarlo a rectangular. ¿Por qué? Porque si yo intento operarlos juntos, a menos que mi calculadora esté en modo complejo, es decir, un modo que todavía no les voy a enseñar, porque tienen que aprender a hacer esto y tienen que hacerlo. Eso. ¿Cómo se expresa? O cómo se opera, reales con reales, imaginarios con imaginarios. ¿Sí? Las J se juntan con las J y los reales con los reales. ¿Cuáles son las J los que están acompañados de una J? ¿Cuáles son los reales los que están acompañados de nada? ¿Sí? Entonces, si yo sumo este fasor con este fasor, el 5 se suma con el 2, que tenemos 7. Y la J1 se suma con la J3, que tenemos J4. Excelente. Estamos listos. ¿Sí? Y si tenemos una resta, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? ¿Se basó bien? Ya. 5 menos J1. El negativo acá afecta al paréntesis, ¿cierto? Entonces queda menos 2 y menos J3. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? No sé por qué se copió dos veces. En fin, ¿ya? ¿Qué sucede ahí? 5 menos 2, ¿cuánto me da? 3, ¿cierto? Y J1 positivo menos J3, ¿cuánto nos da? Menos J2. ¿Por qué? Porque el menos J3 es más grande. Si a 3 negativo le sumo 1, ya menos J2. ¿Les quedó claro? Ya entiendo por qué hizo eso, porque se factoriza. ¡Excelente! Ya acá, para multiplicar o dividir dos o más fasores es necesario que estén expresados en su forma polar. Si alguno de ellos está en rectangular, yo no podría operar es decir, tengo que transformarlo primeramente a rectangular a polar para poder operar con él. Por ejemplo, tengo un fasor Z1 y un fasor Z2. ¿Qué representa A1 y qué representa A2? Las magnitudes. Acostúmbrate a ocupar la palabra módulo, Vicente. Las magnitudes son referentes a una medición de algo físico y todavía no hablamos de magnitudes. El módulo, pocas palabras, Z1 me están diciendo a mí, Z1 vale, lo que pasa no lo escribieron porque esa parte es un recorte.
A1 siendo su módulo y el ángulo 1, entonces es 6 con el ángulo 1, 6 ángulo de 30, 6 ángulo de 30. Estoy por terminar, Emilio, ¿ya? Y el otro, el Z2 es 8 ángulo de menos 45. Aquí, si los quiero multiplicar o dividir, es sencillo. Los quiero multiplicar, sería el 6 por el 8, ¿ya? Y el ángulo va a ser el resultado del 30 más, vamos a poner paréntesis porque es negativo, menos 45. 6 por 8, 48, y los ángulos se van a sumar, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? Menos 15, ¿no? Este va a ser mi Z resultante. ¿Qué pasa si los quiero dividir? Vamos a usar los mismos. 6 Z1 dividido en Z2. Entonces tenemos 6 ángulos de 30. Esto igual que en las potencias. 8 ángulos de menos 45. Se dividen los números, es decir, 6 dividido en 8, queda un decimal probablemente, y los ángulos se van a restar el de arriba menos el de abajo. Como queda menos, se va a 6 dividido en 8, ¿cuánto les da? 3/4. Entonces acá queda 0,75 ángulo de, como es menos, y es menos por menos da más, entonces sería 30 más 45 en el fondo, serían 75 grados. Y con eso hemos terminado el PPT, hemos terminado la parte de fasores y quedan eso como tarea, ¿ok? Esa es su tarea para de aquí al práctico, ¿ya? Porque en el práctico voy a empezar con inductancia, releancia, todas las ansias y las palancias, ¿ok? Entonces ya vamos a empezar a... Bueno, ahí después lo vemos. Vamos a empezar a... No, pues si todavía no había pasado fasores, pero quería que al menos leyeran el PPT. Vamos a empezar a darle un uso a esto, porque una cosa es aprender a trabajar con estos números y otra cosa distinta es por qué tenemos que trabajar con estos números y qué representan. ¿Sí? Pues los términos tienen valor, representan algo, ¿ya? Así que nos vimos. Este PPT está igual en el PPT está ahí, fasores y operaciones básicas, y les voy a subir, a veces sale cortado por si acaso, no me golpeen por eso, PDF, y va a quedar arriba del tiro. Hoy es clase, ¿qué día soy? Del 7, se pueden ir ya a la otra clase, excepto los que no quedaron en la lista, para subirlo a la lista. El resto se puede retirar sin problema. Cuídense, chicos.